continuación, por el bloque de la Coalición Cívica Ciudad de Buenos Aires, el diputado Maximiliano Ferraro. Muchas gracias, presidente. Mire, voy a centrar mi exposición en dos partes, en dos andariveles, a fin de poder dar argumentos y razones a la justificación de nuestro voto de acompañamiento, pero también razones a la justificación de las disidencias que hemos planteado. Y esto, presidente, se lo digo, ya que lo que hoy estamos haciendo no es meramente una cuestión de mayorías o de acuerdos políticos, que eso se verá a la hora de la votación, sino que es poder dar razones y justificar la decisión que estamos tomando de manera individual cada uno de nosotros, pero también esta Cámara de Diputados. Y los dos andariveles tendrán que ver, presidente, uno, por supuesto, con el espíritu del legislador y la justificación que estamos tomando producto del dictamen y la aprobación de estos dos proyectos que han sido remitidos por la Cámara Revisora, y el segundo, las consideraciones generales y políticas. Como le decía, en lo que es el espíritu del legislador y la aprobación de estos proyectos de forma definitiva, remitidos por la Cámara de Senadores, está algo, y estuve escuchando atentamente los argumentos de un lado y del otro en términos constitucionales, pero que está principalmente basado en lo que es la práctica que ha tenido la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores desde la reforma constitucional del 94 y la nueva redacción e interpretación del artículo 81. Y bien lo decían, que parte, si se quiere, del principio de autorregulación que tiene el Congreso como intérprete de las pautas que regulan nuestro propio funcionamiento, y que esto, por supuesto, surge de la consagración en nuestra Constitución de la independencia y la división de poderes, y es donde determina, mediante nuestra práctica parlamentaria, mediante nuestra justificación parlamentaria, esta tradición legislativa de lo que es la aplicación del procedimiento que nos establece el 81 de la Constitución Nacional. Y yo lo voy a remitir a distintos antecedentes que después del 94 se justificó el dictamen y la razón del voto, tal cual lo vamos a hacer en esta oportunidad con la Ley Bases y con la Ley del Paquete Fiscal. Uno de ellos es nada más ni nada menos lo que fue la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo del año 2000. Idéntica situación a la presente, presidente, la Cámara de Diputados como Cámara originante, el Senado introduce modificaciones, saca artículos y parte capítulos, hace adiciones que en el debate definitivo se aceptan, se insiste y se rechazan, y eso fue en la sesión del 13 de abril del 2000, donde no había orden del día, porque este cuerpo había decidido tratarlo sobre tablas. Y en aquella ocasión, la diputada Carrió, como miembro informante de la comisión, expresó claramente que la Cámara Alta modificó consensuadamente con nosotros algunos de los artículos del texto original de diputados, existiendo discrepancias respecto de otros sobre los que podemos y vamos y pensamos insistir. En esa oportunidad, presidente, los artículos 2, 3 y 4 sobre tipos penales fueron modificados, suprimidos, y la Cámara de Diputados insistió en su redacción original y reincorporó al texto originante las cuestiones desechadas por la Cámara Revisora, en ese entonces el Senado. Otro antecedente en términos de la justificación y de la práctica de usos y costumbres de esta Cámara, la Ley de Emergencia Económica del año 2000. Idéntica situación en este momento. La Cámara de Diputados, Cámara originante, el Senado introduce modificaciones y adiciones, se da un debate en plenario definitivo, se aceptan, se insisten y se rechazan, sesión del 19 de octubre del 2000, con orden del día, porque hubo un dictamen similar al que hemos firmado varios diputados, orden del día 956,
Y en ese entonces el miembro informante, el diputado Baglini, expresó: en este caso, la Cámara está encerrada en el callejón de la opción entre su sanción y la sanción del Senado, que se traduce, presidente, en tres posibilidades constitucionales distintas. La primera es la aceptación de las modificaciones de la Cámara Revisora, la segunda es la insistencia en la sanción original y la tercera, que en realidad es una submodalidad de la anterior, es el rechazo de todas las modificaciones introducidas por el Senado que no están contenidas en la sanción originaria que tuvimos como esta Cámara, o sea, la Cámara de Diputados. Pero dicho eso, también está como antecedente, de igual manera, lo que fue los derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado, donde la Cámara de origen fue el Senado y Diputados fue revisora, pero a su vez también en lo que es la aceptación de la totalidad de las modificaciones efectuadas por una Cámara revisora está el antecedente del 2018, que es muy similar, si se quiere, esa ley y las anteriores también a lo que se vertió acá como leyes ómnibus de distintos temas, que es la de financiamiento productivo, donde en la sesión del 9 de mayo del 2018 la Cámara de Diputados aceptó la totalidad de las modificaciones introducidas en lo que fue la ley de financiamiento productivo. Después, presidente, como bien se ha dicho, está la incorporación en el 95 del acta de los presidentes de las cámaras de senadores y diputados, el privilegio que tenemos como Cámara de origen para elegir entre las dos opciones que tenemos hoy, que es la sanción del Senado y la sanción que remitió Diputados. Y con respecto a la discusión, y acá que nadie lo mencionó, pero yo lo quiero traer como argumento, si se quiere, constitucional, y que tiene que ver con la discusión del rechazo en el ámbito de votación de la Cámara Revisora, voy a citar la claridad interpretativa y conceptual del maestro Quiroga Lavie. Acá se citaron distintos constitucionalistas, distintas interpretaciones, pero me llamó la atención que no aparecieran maestros como Quiroga Lavie o como Germán Vidal Campos. Y Quiroga Lavie, presidente, frente al debate doctrinario que estamos teniendo con bibliotecas que se tiran de un lado y del otro, comparte el siguiente criterio con respecto al nuevo artículo 81, donde sostenía que las supresiones deben ser consideradas correcciones. Y decía Quiroga Lavie: las modificaciones pueden ser adiciones o correcciones. No se habla de supresiones, pero deberán considerarse comprendidas en las correcciones. Más claro, presidente, en términos de la interpretación del maestro Quiroga Lavie, no hay. Y ¿cuándo sucede el desecho? Cuando hay una negativa al respecto de la votación en general. En general. Dicho esto, presidente, yo voy ahora a ingresar a las consideraciones generales y políticas. Y si hay algo que ha caracterizado a la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo hasta ahora, y sobre todo con lo que fue la Ley Bases, ha sido, presidente, su megalomanía parlamentaria. Las acusaciones que el Gobierno ha lanzado sobre el Congreso durante meses, la verdad que no son reflejo de la falta de disposición y voluntad de quienes lo integramos o una gran parte de distintos bloques parlamentarios, sino, y lo tengo que decir, de frustradas intenciones de grandeza y de refundación del Gobierno en una situación muy compleja de la Argentina. Y en diciembre, el bloque de la coalición cívica fue muy claro que si el Gobierno quería hacer bien las cosas, tanto con el decreto de necesidad de urgencia 70 como con la Ley Bases, podría haber recorrido un camino muchísimo más virtuoso de lo que es nada más ni nada menos que la deliberación pública, abordando
una verdadera agenda de reformas, presidente, que muchas de ellas podemos compartir y vamos a acompañar, pero que de una manera mucho más ordenada, con proyectos separados y con mayores precisiones de cara al Congreso, a la representación de los distintos bloques, pero de cara también al pueblo de la nación. Y fue esa megalomanía, presidente, la que ha dejado retazos de la ley y algunas reformas en el camino. Y esto lo tenemos que decir sin ningún tipo de tapujo y de problema. Y estamos seguros que hubiese sido más ágil y efectivo construir mayorías puntuales para temas y agendas relevantes que son necesarias en la Argentina, en vez de haber caído en un pantano deliberativo que nos ha llevado 6 meses entre una Cámara y la otra. Pero, presidente, hemos llegado al final de un proceso y aún así queremos volver a insistir en algunas disidencias que hemos tenido. Algunas son históricas y todos las saben, frente a la repetición de lo que son errores del pasado, como en el caso de las facultades delegadas. Y en las delegaciones, lo decimos una vez más, nuestro rechazo es otorgar superpoderes, no es una visión antojadiza o por el mero hecho de ser oposición, sino que tiene que ver, y lo planteamos con el diputado López en la disidencia parcial, es la preservación, nada más ni nada menos, de nuestro rol como Parlamento. Nuestro país, en estos 40 años de democracia, se ha visto atravesado permanentemente, presidente, bajo la emergencia y el estado de excepción. Y en ese contexto el otorgamiento de facultades delegadas que se han transformado en el debilitamiento de este Congreso y en las instituciones democráticas bajo la concentración del poder público en una sola persona o en ciertos lobbies que toman las decisiones. Y todos sabemos que las delegaciones no tienen bases precisas. Y estamos en muchos de esos aspectos en enumeración de buenas intenciones. Con respecto a las privatizaciones, por supuesto que coincidimos que la Argentina necesita una reforma del Estado inteligente, enfocando y centrando nuestras decisiones en cómo brindamos mayores servicios de calidad a los argentinos. Y este proyecto, por supuesto, que nos dejó pasar la oportunidad de dar un debate mucho más serio con respecto a la privatización de empresas públicas, al buen gobierno de ellas, quedando el capítulo de privatizaciones sujeto a presiones sectoriales y alejándonos de la posibilidad de evaluar caso por caso o tener una posición mucho más virtuosa en este sentido. Con respecto al RIGI, por supuesto que entendemos la necesidad del ordenamiento de la macroeconomía, de bajar la inflación y la importancia de recibir inversiones, pero que con eso no alcanza, que es un modelo antiguo que es verdad, el Senado mejoró a la hora de poder limitar la cancha de acción para las grandes inversiones, pero, presidente, como seguramente lo hará en su momento el diputado López, no podemos seguir expandiendo un festival de exenciones o privilegios impositivos sin antes discutir lo que usted sabe que nosotros insistimos y que seguramente lo vamos a tratar de recuperar en la insistencia en el capítulo fiscal. No tenemos duda del impacto positivo que puede tener el RIGI en algunas regiones o en algunas provincias de nuestro país, para lo que es, como le decía, la estabilización de la macroeconomía, que por supuesto es un objetivo que persigue el gobierno, pero que todos compartimos, y todos los argentinos. Pero no nos queda claro cuánto de los recursos y del costo fiscal redundará en beneficios para lo que es el desarrollo sostenible de nuestro país al mediano y al largo plazo. Y con esto voy a ir cerrando, presidente. En la noche del 31 de enero, en aquella primera votación, fuimos claros. Nuestro rol de oposición responsable e institucionalista haría todo lo posible y lo seguiremos haciendo para ayudar a una nación sufriente. Cada una de nuestras posiciones se han tomado
tratando de equilibrar, y creo que todos lo hacemos, la ética de la responsabilidad, la ética de las convicciones, pero sobre todo en este momento tan difícil que atraviesan las clases medias, las pequeñas y medianas empresas, nuestros jubilados, poniendo sobre todo la ética de la alteridad, que es nada más ni nada menos que pensar al otro en tanto al otro, y que el rostro del otro y su dolor nos debe interpelar a la hora de tomar cada una de nuestras decisiones, evitando la crueldad y las injusticias absolutas. Mire, y ya termino. Ojalá que las herramientas que hoy le estamos dando al presidente y al gobierno la utilicen con prudencia, equilibrio, mesura y evitando el frío y aséptico discurso, presidente, con el que en nombre de la libertad se intenta construir un nuevo relato o una nueva narrativa desde una visión utilitarista, donde hay un sentido del mérito mal entendido y donde se profundiza una polarización en la Argentina a la cual nos llevó también el kirchnerismo. Tenemos que hacernos cargo de nuestra responsabilidad histórica que nos cabe, a quienes nos han traído hasta acá en esta crítica situación a pesar de las advertencias, a quienes nos eligieron, por supuesto, para ser opositores sin ningún tipo de obsecuencia, ni racionalidad, ni intransigencia, y a quienes hoy les toca gobernar, gestionar y conducir el rumbo de nuestra patria. A todos nosotros, que Dios y la patria nos los demande. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ferraro.